El otro día cuando se produjo el video de la maestra que discutía con el alumno, apareció toda la hipocresía, el brutal cinismo que puede descargar la derecha a través de sus medios absolutamente mafiosos. Si tengo que dar una ponencia en cualquier sitio, ¿por qué son mafiosos? Tengo tantas pruebas. Me siento capaz de demostrarlo de tantas maneras. Bueno, fueron al ataque sobre lo que había sucedido con la maestra, que no estuvo bien, no cabe ninguna duda que no es así que discute una maestra con un alumno, salgamos de eso. Un exceso de una persona que a lo mejor tiene un grado de confianza con los alumnos que le permite también eso, pero no tratemos de justificarla. No estuvo bien, lo que se vio no ayudaba. Inmediatamente hablaron del adoctrinamiento. Y yo pensé, ¿cuántos siglos de adoctrinamiento tienen todos los que pasaron por las aulas en la Argentina? Alguien decía, discutiendo sobre el tema de la maestra, todo lo que se ha aprendido de Mitre, todo lo que se dijo de Mitre, todo lo que significa el papel de Sarmiento en la historia de la educación de la Argentina, todo lo que hay para discutir respecto a eso. En toda América Latina, los fundadores de estos países fueron las élites dominantes. Sacaron a los españoles y se quedaron ellos con el mismo país que ya tenían también cuando estaban los españoles, porque esos eran cómplices, hasta que, para poder tener más poder, los echaron. Fuera de toda discusión, cada vez que nace un país es una forma de poder que nace. Alguien que ha tratado de entronizarse en una forma de poder. Es decir, toda la vida se aprendió sobre el liberalismo, siempre se entendió cómo había que tener respeto por leyes escritas por los que ganaron, por los que se quedaron con los países, no por el pueblo, no por lo que llamamos pueblo, que además lamentablemente no sabía ni leer ni escribir en esa época. Hemos sobrellevado todo. Y el otro día me permitía reflexionar sobre el hecho de que todo es política, finalmente. Todo el tiempo estamos hablando de política, aún con la indiferencia. Y ahí surgió algo que quiero compartir con ustedes el otro día con Daddy Brieva. Yo, porque le tengo mucho amor a Daddy, por todo lo que ha jugado, por todo lo que ha peleado, y porque no lo vive poniendo sobre la mesa, victimizándose por lo mucho que tiene que haber padecido, por ese posicionamiento que en la Argentina es castigado con una crueldad infernal por parte de los medios. Y entonces, yo siempre que anuncio el espectáculo, aclaro que el espectáculo no tiene política, para sacarlo de ese clima en el cual por ahí alguno dice, no, yo no voy a ir a verlo porque va a hablar de política. Lo hago por eso, para dar una mano al espectador que por ahí se priva de ir a reírse un buen rato con Daddy Brieva, porque piensa que le va a meter la política. Entonces yo quería aclarar que no. Y cuando empieza el reportaje, yo le digo a Daddy, con inocencia, además el espectáculo no tiene nada de política. Y Daddy, que es un tipo de un enorme talento, me dijo algo que está en línea totalmente con lo que yo pienso, pero que en ese momento no tuve en cuenta. Me dijo que el espectáculo de él es extraordinariamente peronista. Es decir, es muy político el espectáculo, sin decir una palabra de política. Y lo asocié con todo lo que nos habrán dicho, político, profundo, formador, formateador, en la opinión de tantos y tantos alumnos, millones que han pasado por las aulas en estos 2 siglos. Todo lo que se hace puede tener un carácter político. Y Daddy lo dijo hablando del peronismo, con naturalidad. Así que yo quería sacarlo del lío de la política, para que alguno más se animara al espectáculo, sabiendo que no había política, y él me dice, es un espectáculo muy peronista. Vamos a escucharlo a Daddy. De eso habla Daddy en el espectáculo. Le sacaste toda política, no hay nada. Bien. Es que, a mí me gustó. No, yo pensaba que habría alguna bajada. Sí, es que es un espectáculo peronista sin nombrar a Perón. Porque al hablar del barrio, al hablar de la gente trabajadora, al hablar de la gente de respeto, de abrir la heladera sin permiso, voy a abrir la heladera, aunque sea pariente, estás hablando de peronismo. Digo yo, qué sé yo, es lo que siento. Sí, ahora que lo decís, yo no fui tan sutil, me fui diciendo
Qué bien, porque ya tanta política, tanto, para mí que iba seguramente de alguna función periodística, era como un remanso, reírte con ganas, pasarlo muy bien. Pero cuando vos hablas de tu viejo que se afeitaba y cantaba un tanguito con el espejito redondo que lo ponía con... ¿De qué está hablando? No estaba hablando de la UCD. Claro. Estás hablando de eso, con la camiseta, el pijama ferroviario, la soda que se ponía acá abajo, casa hecha por el banco hipotecario, televisor comprado por la Asociación Mutual de Empleados Públicos. Ni lo nombrá Perón, es todo peronismo. Déjame decirte, Víctor Hugo, sé que no hace falta, pero como televidente, en el momento de tu charla junto con Lautaro Maislin, esta entrevista a Daddy Brieva fue un momento televisivo extraordinario. Y lo de Daddy es extraordinario, porque es un cuadro, yo no tengo duda de que Daddy es un cuadro político, que te puede explicar desde los lugares que él solamente los puede explicar lo que significa el peronismo. Yo me quedé helado cuando escuché esta explicación. ¿Por qué? Porque pudo poner en palabras lo que es un sentimiento, ¿no? Digamos, lo que no necesitas nombrar con nombre y apellido a determinados líderes cuando vos los podés ver en tu cotidianeidad. Y esto es Perón, hasta para los que no somos peronistas, y esto es Evita, y esto es, si se quiere, también Cristina Kirchner, y esto es otros tantos, lo es Fidel Castro, lo es Chávez. Digo, ¿cómo podés explicar a esos líderes, hombres y mujeres, que atravesaron el corazón de su pueblo en la cotidianeidad? Y esto me parece que Daddy lo hizo una vez más a la perfección, insisto, en un momento televisivo, Víctor Hugo, una charla que parecía que todos estábamos en el café de la esquina charlando con vos, con Lauti y con Daddy. Extraordinario. Cambiemos de tema, decíamos que está mejorando la situación epidemiológica. Columna de Fernando Borroni. Quiero reivindicar a los desordenados. Quiero reivindicar a los que, en teoría, hacen todo mal. Quiero reivindicar a los políticamente incorrectos y quiero reivindicar el error considerado por aquellos que determinan cuáles son las reglas del juego. ¿Qué estoy diciendo? Que creo que es tiempo de darnos cuenta que los parámetros con los que nos han educados, en términos económicos, en términos religiosos, sociales, a esto que muchos llaman ética, moral, a menudo, sobre todo, cuando tomamos aquellos que se escribieron con la tinta del neoliberalismo, son una farsa. Hay un orden impuesto que es desigual, que es marginal, que es injusto, que es criminal y que está naturalizado por gran parte de la sociedad, en el mundo y en la Argentina también. ¿Quién pone en discusión ese orden? Ese orden que es el poder. Porque aquel que puede ordenar a una sociedad de una determinada manera tiene el poder. ¿Quién lo pone en discusión? Aquel que llamamos desordenado. Pasa a ser inmediatamente el desordenado el enemigo del pueblo, pasa a ser el evaluado, el criticado. En vez de criticar el orden, de poner en discusión el orden, criticamos al desordenado. Cuando vemos a hombres y mujeres, por ejemplo, cortar una ruta pidiendo trabajo o pidiendo una bolsa de comida, cuestionamos a quien corta la ruta, al piquetero, a la piquetera, porque no quiere laburar, porque seguramente vive de un plan. El desordenado, el individuo, es el enemigo. ¿Discutir el orden? No, por favor. Igual que la maestra de Ciudad Vita, discutiendo política en el aula. Cuestionamos la actitud individual y no la estructura del orden que impuso, como vos decías hace un rato, Víctor Hugo, una historia mitrista, por ejemplo. Tan autoritaria como lo para algunos fue el autoritarismo de la maestra gritando. La diferencia es que la maestra gritó un par de horas. El autoritarismo de la derecha lo tienen en libros y en enciclopedias. Este orden naturalmente constituye al mismo tiempo el desorden. Este orden neoliberal, insisto, cultural, económico, político, nos empuja al desorden. ¿Por qué? Porque el orden es injusto.
Es el poder hegemónico, por ejemplo, el relato hegemónico, quien construye inevitablemente el poder contrahegemónico. Quiero decir, la resistencia, en todos sus matices, es consecuencia, nunca es causa. El pobre, al que le urge salir de la pobreza porque tiene hambre, salta los cercos, salta los muros, cuando puede y como puede. Y a veces el delito es el único camino. ¿Justifico el delito? No, lo comprendo y déjeme decirle que a veces sí, dolorosamente sí. ¿Qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? Se pregunta el cantautor cubano. Alguna vez, vos, Víctor Hugo, recuerdo que dijiste que el neoliberalismo tiene que estar agradecido del bajo índice de delincuencia que tiene. Debiera ser mucho mayor. ¿Qué es una apología del delito? La que hacías, no. Es que este modelo criminal, la verdad, es que debiera generar una criminalidad mucho mayor. Por suerte no la genera. Pero, en todo caso, cuando aparece el delito, discutimos al individuo que comete el delito y no al modelo que lo empujó. La resistencia en las calles son incidentes para el lenguaje del orden. La resistencia ante la represión es violencia de los manifestantes para el lenguaje del orden. El marginado que reclama por sus derechos es el violento. Ahora, quien le robó los derechos y quien lo margina, no, ese no es parte de la discusión. Es políticamente incorrecto el cuestionarlo. Yo digo, para terminar, yo creo que el coraje está en discutir el orden, Al desordenado lo castiga cualquiera. Es fácil pegarle al que está en el piso, A ver si alguna vez construimos una sociedad con mayor coraje y ponemos en discusión el orden que multiplica a los desordenados. Después habrá matices. Les había hablado de Máximo Kirchner y esa nota de Nicolás Fiorentino en la revista Anfibia, que vale mucho la pena. La verdad es que es un recorrido extenso por la personalidad de uno de los hombres con más poder político en la República Argentina. Llamó Kirchner, ya que estamos hablando de él, a no responder a los actos de violencia política, y habló de las campañas del odio. Al otro día vi en el diario Clarín, en la mafia de Clarín, que decían Máximo Kirchner le echó la culpa a los medios. Son banalidades que ellos utilizan para bajar el nivel del discurso y de la confrontación ideológica. La verdad es que las campañas de odio de Clarín, de TN, son constantes y tienen muchísimo que ver con la brutal violencia que se ha descargado sobre la Argentina en este tiempo. No cabe ninguna duda de que es así. Han incitado al odio, han incitado a la violencia, han hecho todo lo posible por destruir los valores de la democracia. Se puede discutir en todas las arenas de discusión que aparezcan este tema, y se pueden dar decenas, yo diría miles de fundamentos con cada página, con cada expresión de odio y de desprecio con el que han alentado a los opositores, a los de ideales más bajos que pueda haber en la sociedad. Por eso esto que dice Máximo Kirchner vale la pena subrayarlo. Campañas de odio iniciadas desde medios de comunicación. Se refería al atentado de Corrientes. Yo no sé exactamente cuál es la verdad de ese atentado. Indudablemente tiene que haber sido un hecho político porque ocurrió en ese marco. Pero esta es tan solo una manifestación más grave, eso sí, de ese odio que ha llevado a múltiples agresiones, las conocidas, las que aparecen en algún diario, pero también aquellas de las que no se tiene ni la menor idea y que miles de personas públicas, centenares, tienen que sobrellevar en un mundo al que Clarín, Héctor Mañeto y sus súbditos, sus cómplices, llenaron de odio. Viendo lo que pasó anoche en la provincia de Corrientes, en un escenario como este, tenemos que entender que ese odio de los medios de comunicación, que estigmatizan siempre sectores políticos, son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera. A esa Argentina no hay que ir. Les pido que ante el odio que derraman, ante la frustración por la derrota del 2019, no respondamos nunca a ese tipo de provocaciones, sino más bien, ¿saben cómo? Con más trabajo, con más ganas, con más voluntad, con más dignidad,
con más amor, con más deseo por el futuro para poder salir de esta situación. La cuestión es levantar la discusión política, ¿no? Uno lo escucha a Máximo Kirchner, el argumento sobre la mesa, el argumento político, y lo podemos comparar con Leandro Santoro, al que recién escuchábamos también, que ayer estuvo en Parque Centenario, con un discurso político que intenta poner las discusiones que tienen que ver con las necesidades del pueblo por encima del odio, por encima de la cuestión barata de la acusación sin ningún costo, porque lo que pasa en la política es que vale que todos se acusen una cosa del otro y nadie tiene costo. Me parece que hay que elevar la vara de la discusión política, y claramente Máximo Kirchner expresa esto, porque te puede gustar o no su posicionamiento político, pero habla de política. Te puede gustar o no Leandro Santoro, pero habla de política. Te puede gustar Cristina Kirchner o no, pero hablan de política. Del otro lado, te puede gustar Larreta o no, pero hace publicidad. Te puede gustar Vidal o no, pero hace publicidad. Y la discusión, que parece básica y chata, es si creemos que la política es discutir lo que le pasa al pueblo, o creemos que la política es una discusión de los publicistas.